Ya desde el siglo XII se generaron ocasiones donde los hombres acomodados comenzaron a sentirse insatisfechos con las formas tradicionales de la vida medieval y se pusieron a pensar, a leer, a escribir, contemplar la naturaleza y expresar sus sentimientos. Y todo esto movió a estos hombres a configurar un nuevo modo de entender y estar en el mundo. Entonces podemos decir que los procesos que continuaron como el humanismo y el renacimiento no son procesos aislados, y en ese sentido, entendiendo la cronología, diremos que el humanismo se constituyó en una verdadera ideología, un instrumento de acción social que potenciaría una clase social en constante aumento. Cabe señalar que, entrada en la Edad Media, los elementos importantes en la escena del mundo fueron Dios y el alma, pero ya en las postrimerías medievales, el protagonista principal es el hombre, ese conjunto humano, extraña mezcla de espíritu y materia. El humanismo fue un movimiento ideológico que surgió en Europa y su centro principal fue Florencia. El humanismo valoraba al ser humano y ya en el siglo XIV se manifestó como una expresión de los cambios económicos, sociales y tecnológicos dentro del incipiente capitalismo mercantilista. Los eruditos se abocaron a estudiar lo antiguo y empezó así el culto a los grandes hombres del pasado, a los griegos y romanos cuyas referencias se hallaban en latín. Y así, de esta forma, se vivió la afinidad a los clásicos. Algunos autores refieren como características del humanismo los siguientes aspectos: el antropocentrismo, es decir, el rechazo al teocentrismo medieval y la revaloración del ser humano; el culto a la lectura greco-romana y la lectura de los clásicos. Esto acarreó también el conocimiento del latín y el griego; la defensa del individuo, lo que compromete la emergencia del individuo frente al absolutista mundo medieval. En el fondo, es la lucha entre el mercantilismo emergente y el decadente feudalismo. El uso de la razón, que sería el inicio del paradigma de la modernidad que implica el aprendizaje a partir de la experiencia. Asimismo, el estudio racional y las causas de los hechos humanos, naturales y del pensamiento, para enfrentar el pensamiento dogmático y congelado de los medievales. Al referirnos a los representantes del humanismo, algunos autores consideran como precursores a Dante Alighieri, célebre poeta florentino cuya máxima expresión de su producción literaria fue la Divina Comedia. Asimismo, a Francesco Petrarca, llamado el padre del humanismo, estudioso de manuscritos greco-romanos y cuyas principales obras fueron África y Cancionero. Y además a Giovanni Boccaccio, quien se interesó por el conocimiento y divulgación de los textos antiguos clásicos. Su obra más destacada fue el Decamerón. A este grupo se agregan los nombres de los grandes humanistas, como Marsilio Ficino, autor de Teología Platónica, Pico de la Mirandola, autor del Discurso de la Dignidad del Hombre, Erasmo de Róterdam, llamado el Príncipe del Humanismo por su sabiduría y su labor de difusión del humanismo, y su obra más importante fue Elogio a la Locura, donde criticó la crisis moral de la Iglesia. Algunos estudiosos señalan que él fue quien preparó el terreno para la posterior Reforma Protestante.
Asimismo, tenemos a Tomás Moro, canciller de Inglaterra bajo el reinado de Enrique VIII, cuya principal obra fue Utopía. También tenemos a Nicolás Maquiavelo, considerado el creador de la ciencia política moderna. Su obra más trascendental fue El Príncipe, donde separa la política y la moral. También podemos agregar otros nombres como Francisco Jiménez Cisneros con su obra Biblia Políglota y Juan Luis Vives con su obra Instrucción de la Mujer Cristiana, entre otros personajes. Si bien el humanismo se manifestó inicialmente en la península itálica, pronto se extendió en toda Europa a partir de academias y universidades, pero el gran impulso para su difusión se debió a la imprenta, que permitió la mayor fabricación de libros donde se propagaron las ideas humanistas. Como lo dijimos, durante el desarrollo del humanismo se transformó el pensamiento de los hombres. Los intelectuales estudiaron con gran interés las lenguas clásicas y resucitaron las obras de Platón y otros filósofos para criticar el aristotelismo escolástico del medioevo. Y entonces reafirmaron el derecho del hombre a realizarse en este mundo y alcanzar en él la felicidad.